una gran diversidad de géneros y especies y se caracterizan por su habilidad común de producir ácido láctico a partir de la fermentación de los carbohidratos. Estas bacterias se utilizan mundialmente para fermentar diversos tipos de sustratos, como vegetales, productos lácteos, carnes y cereales. Y son esenciales en la preservación, mantenimiento y en el mejoramiento de las propiedades organolépticas y la calidad nutricional de los alimentos fermentados. Debido a su gran capacidad o diversidad metabólica, se encuentran en una gran cantidad de nichos naturales o hábitats naturales, como por ejemplo se encuentran en el suelo y en el agua, en flores, en frutas y vegetales, en cereales, en los intestinos de insectos, en el gasto intestinal de animales y humanos, y también en la cavidad oral y en la vagina. Por supuesto, forman parte de los alimentos fermentados, como los productos lácteos, como los quesos, yogures, leches fermentadas, los encurtidos, aceitunas, vinos y también los embutidos o productos cárnicos. Estas bacterias lácticas dije que eran bastante heterogéneas y es un grupo funcional que pertenece al filum Firmicutes. Ahora voy a hablar en esta parte de la charla desde el punto de vista taxonómico. Pertenecen a la clase Bacilli y al orden Lactobacillales. Están distribuidos actualmente en 5 familias diferentes. Quiero aclararles que en marzo de 2020 se reclasificó el género Lactobacillus y también el número de familias. Si ustedes entran a esta página web, Bacterionet, ustedes pueden entrar a la clasificación de las bacterias y ahí a la parte de Filum en Firmicutes siguen a la clase Bacilli y a orden Lactobacillales y pueden encontrar a las bacterias lácticas y todas las clasificaciones que se van actualizando constantemente. Sin embargo, en este momento todavía no han incorporado la nueva clasificación que ha sido propuesta en marzo de este año para la reclasificación del género Lactobacillus por Schenk y colaboradores, como se ve acá. Estas bacterias pertenecen entonces ahora a 5 familias diferentes, están compuestas por 66 géneros diferentes y más de 500 especies, como dije antes, gram positivas y de bajo contenido GC o guanina, citosina, que está comprendido entre el 33 y 51%. La familia Lactobacilliaceae incluye a la mayoría de las especies conocidas como seguras y presenta a la fecha 31 géneros. El género Lactobacillus ha sido reclasificado y antes, a marzo de 2020, presentaba 261 especies y ha sido reclasificado en la actualidad en 38. Actualmente, o en el siglo pasado, la clasificación taxonómica era basada en los aspectos o características fisiológicas, es decir, cómo crecían a distintas temperaturas, pH, producción de metabolitos, y posteriormente se utilizó, por ejemplo, la secuenciación, estudios filogenéticos para hacerla mediante la secuenciación del gen 16S del rRNA, y actualmente el delineamiento de los rangos taxonómicos se basa en el análisis filogenético, en el ANI, que es la identidad promedio de nucleótidos, o sea, Average Nucleotide Identities, también en el AI, que es el Average Amino Acids Identity, en las características fisiológicas, y también se tienen en cuenta el nicho ecológico del cual provienen las bacterias. Es decir, para clasificar actualmente las bacterias se utilizan diversas técnicas y cada vez, bueno, evidentemente se tienen en cuenta la secuenciación de todos los genomas que se han realizado en los últimos años y también las características fisiológicas y los nichos. La disponibilidad de las numerosas secuencias genómicas, a la fecha se han secuenciado genomas de 566 especies de bacterias lácticas, permite establecer la historia de la evolución de las diferentes taxas de manera más precisa. Yo ahora les voy a nombrar nada más
las familias que componen este grupo funcional. Bueno, les presento en esta gráfica, o en esta figura, la familia Aerococcacceae, que está compuesta por estos géneros, Abiotrophia, Aerococcus, Dolosycoccus, Eremococcus, etc. Generalmente son cocos catalasa negativo, no móviles, anaeróbicos facultativos, y algunos géneros están asociados a especies o a infecciones, disculpen, humanas y animales, como por ejemplo Aerococcus burinae. La familia Carnobacteriaceae está compuesta por estos géneros, Agitococcus, Alcalibacterium, Alofustis, Aloiococcus, Atopobacter, etc. Son cocos o bacilos catalasa negativa, anaeróbicos facultativos o microaerofílicos, con movilidad variable y características quimotaxonómicas, y estas bacterias pueden respirar, o algunas de estas bacterias, bajo ciertas condiciones aeróbicas, involucrando citocromos A y B. En la gráfica, por ejemplo, se ve en la foto una foto del género Carnobacterium. La familia Enterococcaceae incluye a especies del género Varicoccus, Catelicoccus, Enterococcus, que se encuentran, son muy comunes en alimentos fermentados tradicionales, de manera artesanal, mejor dicho, Melisococcus, Pilibacter, etc. Son cocos catalasa negativa, no forman esporas, son anaeróbicos facultativos, anaeróbicos o microaerofílicos. Y algunos de ellos pueden tener un rol importante en la diseminación de resistencia a antibióticos. La familia Lactobacilliaceae es ahora la más extensa e incluye también a la familia Leuconostocaceae. En la actualidad, bueno, con la reclasificación, como les dije recién, del género Lactobacillus, en 23 géneros, incluyendo al Lactobacillus, en la actualidad posee bacterias de 31 géneros diferentes. Antes estaba formado por 4, ahora el género Lactobacillus reclasificado en 23, bueno, incluyendo al Lactobacillus, e incluye también a 5 géneros de la familia Leuconostocaceae. Así está formado, por ejemplo, por Lactobacillus, Paralactobacillus, Pediococcus, Sharpeae, y los 22 géneros nuevos que se nombran acá en la diapositiva. Esta es la familia más numerosa y heterogénea. Como dije recién, el género Lactobacillus está compuesto por 38 especies. Esta familia, las bacterias pueden ser bacilos o cocobacilos, como por ejemplo los pediococos, que forman tetradas, y se ve la foto acá a la derecha, abajo. Son no esporulantes, pueden ser móviles, aerotolerantes, acidofílicos, presentar diferentes productos de fermentación, y algunas especies poseen capacidad para respirar. Las características consideradas en estudios taxonómicos, las características fisiológicas, como por ejemplo los rangos de temperatura y pH de crecimiento, la producción del tipo de isómeros de ácido láctico, el tipo de péptido glicano de la pared celular, son muy variables entre los integrantes de esta familia. En esta diapositiva se muestra el árbol filogenómico de la familia Lactobacilliaceae, que ha sido propuesta en marzo de este año. Este árbol ha sido construido con genomas de 244 especies diferentes de Lactobacillus y Pediococos. Los genomas son el tamaño de los genomas para los lactobacilos son muy variables, y por ejemplo se ha reportado que el genoma más pequeño pertenece a Lactobacillus iners, que es de 1,27 mega, y el más grande de Lactobacillus paraqephiri, que es de 4,21 mega. En esta gráfica ustedes pueden ver en las ramas de los distintos de cada color los distintos miembros de las especies que pertenecen a un mismo grupo filogenético y que están propuestos como distintos géneros en este trabajo.
En el círculo, bueno, disculpen que no puedo señalar muy bien con mi mouse. En el círculo que sigue, que es sólido y que es medio color, dice acá rojo, pero es rosado, amarronado, los distintos colores es el contenido GC de cada genoma de cada especie representada en esta gráfica, donde los colores más oscuros indican un contenido GC de mayor porcentaje. Los círculos, en el círculo que sigue, los círculos en verde indican el tamaño del genoma correspondiente para cada especie, y donde hay una correlación entre el tamaño del genoma y el tamaño del círculo, siendo así los círculos más grandes indican un genoma mayor, de tamaño mayor. Y finalmente el anillo exterior, que tiene colores rojos, amarillos, azul y blanco, y verde, indican el nicho ecológico o el nicho al que están adaptados estos microorganismos, que ha sido también considerado para la reclasificación taxonómica. Así, por ejemplo, el color rojo indican las especies adaptadas a vertebrados, el color amarillo, las especies adaptadas, por ejemplo, a los insectos, como por ejemplo aquellas aisladas de intestinos de insectos, de abejas, o de bumblebees, que no me acuerdo el nombre ahora, no son los escarabajos, pero son también los polinizadores, no me acuerdo exactamente el nombre. Y bueno, y después en azul, aquellos que se encuentran en el medio ambiente libres, como por ejemplo en el suelo y en el agua, y los verdes, los que son nómades, es decir, que se encuentran en distintos lugares. En esta diapositiva les muestro los géneros que pertenecían anteriormente a la familia Leuconostocaceae y que ahora forma parte, como les dije recién, de la familia Lactobacilliaceae, que eran los géneros, bueno, son los géneros Convivina, Leuconostoc, Fructobacillus, Oenococcus y Weissella. Estas bacterias son cocos o bacilos, no forman endosporas, son anaeróbicos facultativos, están caracterizados por producir cantidades equimoleculares de ácido láctico, etanol y dióxido de carbono a partir de glucosa, tienen un metabolismo heterofermentativo obligado. Como excepción, el género Fructobacillus produce ácido acético en vez de etanol. Algunas especies del género Leuconostoc poseen capacidad para respirar cuando, por ejemplo, se encuentra presente el grupo hemo. Y, por ejemplo, el género Oenococcus, que interviene en las fermentaciones malolácticas del vino, pueden convertir ácido málico en ácido láctico. Acá se muestran unas fotos representativas del género Leuconostoc y de Fructobacillus durionis. Finalmente, la última familia es la familia Streptococcaceae, que está formada por los géneros Lactococcus, Lactobum y Streptococcus. Todas estas bacterias son células esféricas u ovoides, anaeróbicas facultativas, no esporulantes, homofermentativas, y que aparecen en cadenas o de a pares. La mayoría de las especies pertenecen al género Streptococcus, y varias especies de este género están asociadas a enfermedades humanas y o animal, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae o Streptococcus agalactiae. Por eso la mayoría de las bacterias lácticas son consideradas seguras, pero no todas, o sea, no el 100% de todas sus especies. Los miembros del género Lactococcus son ampliamente usados en la industria láctea principalmente por su capacidad de producir ácido láctico a partir de lactosa, por fermentación espontánea de la leche cruda, por ejemplo, a temperaturas entre 20 y 30 grados. En esta diapositiva se muestra el árbol filogenómico actual que muestra la relación entre las familias de orden Lactobacillales, disculpen, que no de la familia, del orden, donde se incluyen las 5 familias actuales, y están basados en la secuencia proteica de 170 genes,
según el método de máxima similitud, y que presentada en este paper de reclasificación de lactobacilos de Chen y colaboradores de este año. Como ustedes pueden ver, se ve acá la relación entre las familias. Esta es la familia Lactobacilliaceae, que incluye a los Lactobacilliaceae anteriores con la familia Leuconostocaceae. Ustedes pueden ver acá, esta es toda la familia, y la relación filogenómica entre la familia también Enterococcaceae, Streptococcaceae, y las otras que incluyen a Aerococcaceae y Carnobacteriaceae. Como ustedes pueden ver, la identificación taxonómica es siempre dinámica, y a medida que se van utilizando nuevas tecnologías y metodologías, y con la secuenciación de los genomas, han podido establecerse nuevas identificaciones, y también, bueno, describir nuevas especies y nuevos géneros. Desde el punto de vista de aplicaciones, las familias Lactobacilliaceae y Streptococcaceae representan los linajes que comprenden el mayor número de bacterias comercializadas, que son aquellos, por ejemplo, los lactobacilos, Streptococcus thermophilus, que es, junto con Lactobacillus delbrueckii, subespecie vulgaricus, las bacterias que integran o que se utilizan en la elaboración del yogur, y Lactococcus lactis. Y bueno, como dije anteriormente, la familia Lactobacilliaceae incluye al mayor número de especies seguras y también GRAS, o de grado alimentario, que se usan en microbiología y en nutrición humana o como probióticos. Los procedimientos taxonómicos, como les dije recién, son dinámicos y evolucionan según los avances tecnológicos. Y nuevas tecnologías representan nuevas oportunidades para la sistemática de procariotas. Acá en esta diapositiva ustedes tienen diferentes páginas web que les permiten acceder, por ejemplo, a bases de datos de secuenciación de genomas, con información de proyectos de secuenciación de genomas y metagenómicos en todo el mundo, y también bases de datos y otras herramientas online que pueden utilizar para obtener información taxonómica sobre genomas enteros o secuencias simples. Ahora voy a hablarles sobre el metabolismo de carbohidratos, bueno, sobre la capacidad metabólica de las bacterias lácticas, y voy a hablar de manera general, dándoles un pantallazo o un overview para que ustedes puedan luego aprovechar y apreciar mejor las otras charlas de los otros disertantes. Y voy a hablar sobre el metabolismo de carbohidratos, sobre el sistema proteolítico de las bacterias lácticas, y después sobre algunas de las aplicaciones, pero de manera más o menos general. Respecto al metabolismo de los carbohidratos, las bacterias lácticas pueden clasificarse según su metabolismo en homofermentativas estrictas u obligadas, y en este caso solo pueden fermentar los azúcares por la vía de la glucólisis, o también llamada vía de Embden-Meyerhof-Parnas. En este caso, estas bacterias poseen la enzima fructosa 1,6-fosfato-aldolasa, pero carecen de la enzima fosfocetolasa, por lo que no fermentan ni el gluconato ni las pentosas. En este caso, a partir de las hexosas, producen únicamente ácido láctico. Por eso se llaman homofermentativas estrictas u obligadas. En el caso de las bacterias lácticas heterofermentativas facultativas, presentan una situación metabólica intermedia, ya que poseen tanto fructosa 1,6-fosfato-aldolasa como la enzima fosfocetolasa, y normalmente se comportan como homofermentativas frente a hexosas, utilizando esta enzima fructosa 1,6-fosfato-aldolasa, y como heterofermentativas en presencia de las pentosas. En el caso de las bacterias lácticas también pueden clasificarse como heterofermentativas estrictas u obligadas,
y en este caso solo pueden utilizar la ruta de las pentosas, fosfato, para la fermentación de azúcares, ya que no poseen la enzima fructosa 1,6-bifosfato-aldolasa, pero sí la enzima fosfocetolasa. En esta diapositiva o en este gráfico les muestro la ruta homofermentativa, donde por ejemplo la glucosa, que puede entrar por una permeasa o por un sistema PTS al interior de la célula, es metabolizada hacia fosfenolpiruvato, piruvato y lactato, donde el ácido láctico es el único producto de fermentación, y donde una de las enzimas que recién les nombré, la fructosa 1,6-fosfato-aldolasa, interviene en el metabolismo o en la conversión de fructosa 1,6-fosfato hacia dihidroxiacetona o gliceraldehído 3-fosfato. En este caso, el único producto de fermentación es el ácido láctico. En esta gráfica se muestra la ruta heterofermentativa, donde, por ejemplo, este tipo de bacterias heterofermentativas obligadas, pueden fermentar las pentosas o la glucosa, y donde, la enzima clave o principal es la fosfocetolasa, y a partir de estos azúcares se pueden obtener como productos de fermentación lactato, etanol, acetato y o dióxido de carbono. Bueno, en el caso, como dije anteriormente, en el caso de los fructobacillus no producen etanol, pero sí acetato. Esta gráfica les muestra de una manera un poco más completa las rutas heterofermentativas, homofermentativas, también las de fermentación de ácido mixta, que cuando las bacterias, por ejemplo, determinadas bacterias se encuentran en algunas condiciones de cultivo, como por ejemplo concentración de azúcares limitantes, o exceso de azúcares, pero que son hay un tipo de azúcares que son metabolizados muy lentamente, puede haber una desviación o un shift del metabolismo, donde además de la producción a partir de la glicólisis de piruvato hacia la producción de lactato, hay también hay acetato y o etanol. El piruvato puede ser metabolizado hacia otros compuestos para la producción de compuestos, por ejemplo, diacetilo, 2,3-butanodiol y acetoína con dióxido de carbono, y que tienen implicancia en compuestos de aroma. Por otro lado, también algunas bacterias lácticas algunas, no todas, pueden metabolizar la galactosa y utilizarla por la vía del Eluard hacia metabolizarla hacia galactosa 1-fosfato para formar azúcares nucleótidos que son dadores de monosacáridos y que intervienen en la formación de, por ejemplo, exopolisacáridos, que son polímeros de azúcares. Entonces, en general, podemos decir que los carbohidratos son la fuente principal de carbono y energía de las bacterias lácticas. Existen varios sistemas de transporte que están involucrados en el metabolismo de estos carbohidratos, que pueden ser sistemas fosfotransferasa, cassettes de unión ATP o ABC, y también transportadores de glucósidos, pentósidos o hexurónidos específicos. En general, las bacterias lácticas prefieren a la glucosa para crecer sobre otros carbohidratos, con excepción del género Fructobacillus, que prefieren fructosa antes que glucosa. Y este ha sido motivo de la reclasificación, por ejemplo, del género Leuconostoc en Leuconostoc y Fructobacillus, por esta característica, una de las características específicas de este nuevo género. Bueno, no tan nuevo género porque fue descrito hace 10 años más o menos. Y en general, eso de que prefieran la glucosa es una habilidad dependiente de género y en algunos casos de cepas. Pero en general prefieren glucosa. Y las bacterias lácticas de origen lácteo pueden usar la lactosa, mientras que, por ejemplo, las de origen vegetal usan una gran variedad de azúcares. Las células pueden incorporar los monosacáridos
como tal, o también hidrolizar disacáridos y metabolizarlos fosforilados, como por ejemplo glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato luego puede entrar a la vía de la glicólisis o ser un intermediario para la vía del ELUAR. Por ejemplo, en el caso de la lactosa, algunas bacterias lácticas fermentan la glucosa de la lactosa y que liberan la galactosa al medio ambiente o pueden acumularla. Y hay otras bacterias que pueden utilizar la galactosa, que por ejemplo incorporarla mediante una permeasa y que quede luego fosforilada por una galactosa quinasa en galactosa 1-fosfato, y ser metabolizada, como les nombré recién, mediante la vía del ELUAR, para la formación de azúcares nucleótidos, que son los precursores o los dadores de monosacáridos para la formación de polímeros. Por otro lado, también se han realizado estudios sobre la capacidad de estas bacterias de metabolizar disacáridos digeribles y también oligosacáridos no digeribles. Los oligosacáridos son moléculas compuestas de 2 hasta 10 átomos en moléculas de monosacáridos, y representan un especial interés en la ecología de la microbiota intestinal y en la capacidad de fermentar, de ser fermentados por distintas bacterias, y también por su efecto prebiótico. Y a pesar de que el metabolismo de estos mono y disacáridos es bien conocido, poco se sabe sobre el metabolismo de oligosacáridos de mayor peso molecular, que por ejemplo están presentes en algunos cereales, frutas y vegetales, y el tracto, y el metabolismo y en el tracto intestinal animal. Algunos de los oligosacáridos estudiados, que ya han sido estudiados con más detalle, son los oligosacáridos de almidón, como por ejemplo las maltodextrinas e isomaltosa, los fructooligosacáridos, o FOS, los beta-galacto-oligosacáridos, beta-GOS, y también oligosacáridos de la familia de la rafinosa y alfa-galacto-oligosacáridos, o también denominados alfa-GOS. Como les dije recién, además de metabolizar los azúcares, algunas bacterias lácticas pueden usarlos para sintetizar exopolisacáridos, es decir, algunos los dos los metabolizan, pero uno los degradan hacia ácido láctico, y en este caso es una vía anabólica donde se forman los exopolisacáridos, que son polímeros de carbohidratos que son liberados al medio extracelular. Y en este caso, dependiendo de cómo se encuentran respecto a la célula, pueden clasificarse como polisacáridos capsulares, si están covalentemente unidos a las células, o EPS también, o como mucílagos, si son secretados al medio ambiente extracelular. En esta gráfica se muestra, o en esta foto, una fotografía donde se ve el Lactobacillus casei CRL87 y la formación de polisacárido capsular alrededor de la célula, que se visualiza por microscopía óptica, por tinción negativa de la tinta china, o sea, de la cápsula con tinta china. En las otras gráficas ustedes pueden ver una fotografía de microscopía electrónica de barrido de una cepa del Lactobacillus delbrueckii subespecie vulgaricus, y además una foto de, por ejemplo, leches fermentadas utilizando cepas productoras de polisacáridos con la característica típica de formar como hebras o mucílagos, que mejoran en general la textura y que se utilizan mucho en la elaboración de alimentos lácteos fermentados descremados. Por otro lado, también algunas bacterias lácticas pueden fermentar el citrato, y es importante desde el punto de vista también tecnológico porque permite la fermentación del citrato, lleva a la formación de compuestos de aroma o compuestos volátiles de 4 átomos de carbono, como por ejemplo diacetilo, acetoína y 2,3-butanodiol, que tienen implicancia en el aroma y en el flavor, también en el sabor, sobre todo de productos lácteos fermentados.
Es bien característica esta propiedad en cepas, por ejemplo, de Lactococcus lactis, subespecie Lactis biobardi acetilactis, y también en especies de Leuconostochi weissela, y por esta capacidad de poder metabolizar citrato y producir este tipo de compuestos, se los utiliza mucho, sobre todo en las cepas de Lactococcus, como cultivos starters o cultivos adjuntos. Sin embargo, por ejemplo, la formación de estos compuestos es indeseable, por ejemplo, en vino, en cervezas y en embutidos. También en la fermentación de jugos de frutas, donde les da un gusto mantecoso y bueno, este sabor no es bienvenido. Esta gráfica les muestra, por ejemplo, la vía de fermentación del citrato, que por la actividad de distintas enzimas se metaboliza oxalacetato, piruvato, y luego alfa-acetolactato, y por distintas enzimas, acetolactato sintetasa o acetolactato de carboxilasa, puede formar acetoína, diacetilo y también 2,3-butanodiol. Respecto al sistema proteolítico, es el sistema que poseen las bacterias para poder degradar las proteínas y obtener aminoácidos que son muchos esenciales para su crecimiento. Es decir, en las bacterias dependen del sistema proteolítico que poseen para la obtención de estos aminoácidos, que luego pueden ser usados como precursores para la formación de péptidos, de proteínas y de otras biomoléculas. Por ejemplo, se sabe que las cepas de Lactococcus lactis de origen lácteo se caracterizan por su elevada auxotrofía de aminoácidos y su habilidad para usar las proteínas de la leche como fuente de aminoácidos. Y estos aminoácidos también pueden ser precursores de compuestos aromáticos que son de importancia en la formación del sabor de los alimentos. Además, mediante la actividad proteolítica de cada bacteria, pueden generar otras moléculas o liberar otras moléculas como péptidos bioactivos que están relacionados con algunas propiedades probióticas de las bacterias lácticas. En esta gráfica está representado el sistema proteolítico, que está compuesto por proteinasas que están unidas a la pared celular o ancladas a la membrana. En general las bacterias lácticas tienen una sola proteinasa, pero algunas pueden tener más de una, y que les permite degradar las proteínas, como por ejemplo la caseína de la leche, en péptidos más pequeños. También otros componentes del sistema proteolítico son los transportadores de péptidos, que son específicos para di- y tripéptidos, según sean, y después peptidasas que degradan en el interior de la célula y que pueden ser aminopeptidasas, endopeptidasas, diotripeptidasas y también peptidasas específicas de prolina. Estas peptidasas las van a degradar en péptidos más pequeños o en aminoácidos, y además también existen, por acción de enzimas que pueden catabolizar estos aminoácidos, pueden formar compuestos de aroma, acá hay un error en flavor, debería decir flavor compounds, y también llevar a la formación de aminas biógenas. ¿Cuáles son las aplicaciones o la importancia de este sistema proteolítico? Bueno, para las células los aminoácidos son muy importantes para el crecimiento celular. Como dije recién, muchas bacterias lácticas son ausótrofas de diversos aminoácidos. Algunas bacterias tienen el sistema proteolítico más desarrollado, pero otros no tanto. Además, mediante este sistema pueden, por ejemplo, liberarse, las proteínas pueden ser degradadas en fragmentos proteicos más pequeños, como por ejemplo algunos péptidos bioactivos que tienen actividad biológicas importantes o propiedades biológicas, muchas de las cuales ya han sido estudiadas y por ejemplo han presentado actividad inmunomoduladora, antimicrobiana, opioide, anticancerígena. Algunos son captadores de minerales, y también una propiedad de los péptidos bioactivos muy estudiada es la actividad antihipertensiva.
Por otro lado, el catabolismo de los aminoácidos es muy importante porque influye en la calidad y en la seguridad de los alimentos fermentados. En la calidad, por ejemplo, se tiene en cuenta la formación de los compuestos de aroma, y en la seguridad si es que producen o no, si se producen o no aminas biógenas, que son compuestos tóxicos para la salud. Y además pueden ser usadas los aminoácidos como fuentes de energía en condiciones limitantes de otros nutrientes, y además es importante también para mantener el control del pH. Respecto, por ejemplo, a la generación de aminas biógenas, el catabolismo de los aminoácidos puede generar este tipo de aminas, que son compuestos nitrogenados básicos formados por decarboxilación de aminoácidos precursores como por ejemplo tirosina, histidina, lisina, ornitina y arginina, que van a llevar esta decarboxilación a la producción o a la generación de tiramina a partir de tirosina, histamina a partir de histidina y así, cadaverina, putrescina, agmatina, y también a partir de agmatina se puede formar putrescina. Estos compuestos pueden estar presentes en vinos, quesos, también, bueno, en los pescados, y pueden ser, dependiendo de su concentración, muy tóxico. Entonces, por ejemplo, está regulado en los diferentes códigos alimentarios de cada país la concentración máxima en la que pueden estar presentes, por ejemplo, la histamina en los vinos rojos. Bueno, es una propiedad indeseable de las bacterias lácticas, digamos. El intercambio de aminoácidos y aminas biógenas hacia el interior y desde el exterior de la célula se realiza por una proteína transportadora, y la producción y transporte de las aminas biógenas ha sido propuesta como cepa dependiente, es decir, es una propiedad de cepa. Sin embargo, en el análisis genómico de algunas especies de enterococos, como por ejemplo Enterococcus fecalis, durans y Faecium, mostraron que la formación de tiramina es dependiente de especie. Finalmente, en esta parte de la charla les voy a hablar de manera muy general sobre las aplicaciones de las bacterias lácticas. Estas bacterias pueden ser utilizadas en la elaboración de alimentos fermentados, que es como tradicionalmente y desde hace muchísimo tiempo se las utiliza, como fábricas celulares y algunas cepas como probióticos. Las bacterias lácticas para la fermentación de alimentos pueden ser utilizadas o han sido tradicionalmente utilizadas como fermentos o como cultivos starters para la formación, por ejemplo, de productos lácteos fermentados, como por ejemplo yogures, leche fermentada, como kefir, aunque bueno, ahí también intervienen otros microorganismos, quesos, productos cárnicos como embutidos, vegetales fermentados como el chucrut, encurtidos, aceitunas, algunas frutas fermentadas, como por ejemplo para la elaboración de vinos o bebidas fermentadas a base de frutas, y también en la fermentación de cereales, por ejemplo para la formación de sourdough o masa ácida. Para los panes que utilizan estas masas ácidas, que se utilizan por ejemplo mucho en países de Europa occidental y también en Europa del Este. En esta tabla, que si bien es del 2004, o sea no está tan actualizada, pero es muy gráfica, muestra ejemplos de alimentos fermentados y bebidas utilizando bacterias lácticas, donde ustedes pueden ver en una columna ejemplos de distintos productos lácteos fermentados, productos cárnicos, pescados fermentados, distintos tipos de vegetales fermentados, frutas, bebidas alcohólicas, y en la columna a la derecha las distintas especies de bacterias lácticas que se utilizan. Bueno, quizás haya habido una reclasificación de estas especies ahora. Por otro lado, pueden ser estas bacterias utilizadas como fábricas celulares para la producción de compuestos de interés, ya sea tecnológico o nutricional. Por ejemplo,
se las utiliza como para la producción de compuestos de aroma y sabor, como para la formación de diacetilo y acetoína, de endulzantes, como por ejemplo la producción de alanina, o de azúcares de bajas calorías o polioles. Sé que en este curso van a tener una charla de la producción de manitol, que es un edulcorante de bajas calorías por bacterias lácticas, de compuestos que tienen que ver para incrementar o mejorar la textura de los productos, sobre todo lácteos fermentados, como por ejemplo la producción de exopolisacáridos y también de proteínas, para la producción de, por ejemplo, vitaminas del grupo B, que aumentan o mejoran el valor nutricional de los productos fermentados, y también de compuestos biopreservantes como antimicrobianos, como por ejemplo bacteriocinas y ácidos grasos, y sobre todo, por ejemplo, el ácido feniláctico. En esta tabla se muestran ejemplos de cultivos lácticos funcionales o cocultivos que se utilizan en la industria de los alimentos y las ventajas de su uso, por ejemplo, para la preservación de alimentos, para mejorar las características organolépticas o tecnológicas o nutricionales, mediante, por ejemplo, la producción de los distintos compuestos y las bacterias que se utilizan para tal fin. En esta gráfica, bueno, me gusta presentar esta gráfica cuando me toca dar una charla general sobre bacterias lácticas, porque resume un poco en un review que ha sido publicado por Gaspar y colaboradores en 2013, resume las distintas aplicaciones de las bacterias lácticas, los distintos sectores en donde se utilizan en agroindustria, por ejemplo en la industria láctea, cárnica, de cereales, vegetales, con las los distintos productos donde intervienen, y bueno, cuáles son sus aplicaciones biotecnológicas, como en la utilización como fermentos, en la producción de compuestos específicos, por ejemplo, como fábricas celulares, y también para la administración oral de algunas vacunas y de drogas. Y en la gráfica B se muestra las aplicaciones de bacterias lácticas, disculpen, de bacterias lácticas modificadas mediante ingeniería genética, donde por ejemplo se han utilizado como blanco distintas enzimas de la vía glicolítica para la sobreexpresión o la sobreproducción de algunos compuestos, de algunos genes, y de ahí mejorar la producción o incrementar la producción de algunos compuestos, nutracéuticos, como se muestran acá en la gráfica, por ejemplo, mayor producción de vitaminas, polioles, de ingredientes alimenticios, como por ejemplo alanina, que era el endulzante que les había nombrado recién, compuestos de aroma, productos químicos de importancia no solamente del flavor como el 2,3-butanodiol, sino también, bueno, ácido láctico, D y L, por ejemplo, para la formación de ácidos polilácticos, que son polímeros biodegradables, y también de compuestos que tienen que ver o que incrementan la textura, como por ejemplo sobre la mayor producción de exopolisacáridos, o sea, de azúcares complejos, o también algunos azúcares complejos que tienen aplicaciones médicas, como por ejemplo la formación de ácido hialurónico. Finalmente, les voy a nada más que nombrar, porque van a tener charlas mucho más específicas en este tema, las otras aplicaciones muy importantes de las bacterias lácticas, que es bueno que muchas cepas pueden ser utilizadas, no todas, muchas, como probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio en la salud del huésped. Estas bacterias deben alcanzar el intestino de manera vivas, o sea, deben estar vivas al momento de llegar al intestino, y pueden ayudar a mejorar la digestión, pueden producir un efecto benéfico, deben producir un efecto benéfico en la salud,
pueden, por ejemplo, evitar o prevenir la multiplicación de bacterias perjudiciales en el intestino, se las puede utilizar como alimentos y, entre otras propiedades, pueden mejorar el movimiento intestinal. En esta gráfica se muestran algunas propiedades ideales de probióticos, por ejemplo, que deben ejercer, o para ejercer el efecto benéfico en la salud, deben permanecer viables durante la vida destante del producto, fermentado o no fermentado. Pueden incluirse en el producto fermentado, o sea, que se fermente la bacteria utilizando el probiótico, o agregarse el probiótico en un carrier, por ejemplo, en un jugo de frutas o en leche. Entonces, bueno, debe permanecer viable la bacteria probiótica durante la vida destante del producto hasta su uso. Deben contener un número elevado de células viables, que en general es de 10 a la 8 o 10 a la 9. En general, debe aislarse de la misma especie en la que pretende ser utilizada, es decir, si se quiere diseñar o formular o utilizar probióticos para pollos, en general se utilizan bacterias lácticas aisladas de ese nicho. Deben poseer buenas propiedades sensoriales y no deben tener genes con resistencia a antibióticos. Y bueno, y deben por supuesto sobrevivir al pasaje del tracto gastrointestinal, es decir, llegar hacia el intestino vivos. Algunas de las propiedades probióticas ya estudiadas y comprobadas de algunas bacterias lácticas son, por ejemplo, la capacidad de hidrolizar sales biliares, que tienen que ver con el secuestro del colesterol y controlar los niveles de triglicéridos, la producción de ácidos orgánicos, que permite balancear el ecosistema de la microbiota intestinal y, por ejemplo, suprimir algunos patógenos debido a la disminución del pH y controlar el pH colónico. La producción de ácidos grasos de cadena corta, que permite, por ejemplo, también regular la presión sanguínea. También pueden ser utilizados como fuente de energía, y es importante para la movilidad intestinal y también para la proliferación de células epiteliales. La producción de péptidos bioactivos, que como les dije anteriormente, pueden tener distintas propiedades biológicas, entre ellas antihipertensivas, antidiabéticas, reductoras de triglicéridos, la producción de compuestos de péptidos antimicrobianos y también de bacteriocinas, la producción de la capacidad de metabolizar lactosa mediante la acción de la enzima, o sea, poseer la enzima beta-galactosidasa, y entonces lo que permite hidrolizar la lactosa y aliviar la mala absorción de este disacárido en algunas personas, y también la capacidad de producir exopolisacáridos o beta-glucanos, o por ejemplo compuestos como ácido linoleico conjugado, o ácido gamma-aminobutírico, que poseen distintas propiedades biológicas de interés, como por ejemplo, algunos son capaces de reducir el colesterol, los triglicéridos, poseen un efecto, mejoran el metabolismo lipídico, y algunos, bueno, son utilizados como neurotransmisores. Y bueno, y finalmente les muestro una diapositiva donde pueden observar distintos probióticos comerciales. En Argentina, respecto a otros países, no hay tantos en el mercado. Ustedes en los supermercados pueden ver, bueno, Actimel, o por ejemplo Activia, bueno, los quesos Ilolai Vita, que estaba en el mercado, o también con quesos fermentados conteniendo las cepas de Lactobacillus LGG. En otros países también está la leche japonesa fermentada Yakult, con una cepa de Lactobacillus casei shirota, y después existen distintas presentaciones que contienen probióticos, donde por ejemplo, que vienen en presentaciones como pastillas, cápsulas masticables, y después otras presentaciones que contienen simbióticos, probióticos y prebióticos, como por ejemplo ese Probiotics 14.
pero bueno, en realidad hay una variedad muy grande en el mercado, sobre todo internacional. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado la clase y que que les haya sido de interés y que les sirva de base para las próximas clases de este curso. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por esta excelente presentación. Dejo de compartir. Sí, muy actualizada, muy interesante. Y me olvidé de decirles durante la presentación que si quieren hacer algunas preguntas, la pueden hacer por chat, o bien la pueden hacer con el micrófono y la cámara encendida. Si tienen alguna pregunta, pueden empezar a escribirla o levantan la mano y se presentan. Y no los veo. Levantan la mano que no los veo. Yo tenía una pregunta, la verdad que muy interesante, sobre esta nueva taxonomía que está disponible, y quería saber si ya está aplicándose esta taxonomía o a partir de cuándo va a comenzar a utilizarse. Yo creo que el 2020, este es lo que entendí, es el límite, porque bueno, entrando a la página de Bacterionet, está la clasificación anterior de los lactobacilos, es decir, por ejemplo, aparecen 260 especies. Y esto ha sido, o sea, lo busqué posteriormente a la publicación de este paper. Pero cuando las reclasificaciones o las descripciones taxonómicas de nuevas especies o nuevos géneros son publicados en esta revista, que es el International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, se supone que cuando son publicados ya son aceptados y deben ser incorporados como nueva taxonomía. Así que en mi opinión yo creo que hasta 2020 es el límite como para decir, bueno, cómo estaba reclasificado antes y con la nueva clasificación. A pesar de que en el paper, por ejemplo, aparecen como las taxonomías propuestas, pero si está propuesto y publicado ahí, ya está aceptado. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces el año que viene ya vamos a tener que ayornarnos con todos estos nuevos nombres. Sí, bueno, por eso no podía decir, lo tenía que presentar y no podía decirles con la clasificación de antes porque ya ha sido publicado. Entonces esto es lo nuevo, digamos, 5 familias y 61 géneros o 60 y tantos, 66 géneros. A ver, no leo ninguna pregunta en el chat, pero todas son felicitaciones, muy buena presentación. Bueno, un poco general y no con tanto detalle en cada área, porque bueno, muchas gracias, porque bueno, después se van a explayar o hablar con más profundidad en cada tema, dependiendo del tema, los disertantes posteriores. Sí, sí, tal cual, pero es todo una buena presentación para tener una idea general sobre cómo están clasificadas las bacterias lácticas, para qué se utilizan, las vías metabólicas y para poder entender las clases siguientes. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y bueno, estoy a su disposición si después quieren participar de las consultas y cualquier aclaración, o bueno, ahí tienen también el link del nuevo paper, y no sé si puse mi email, pero bueno, me pueden buscar durante el curso por cualquier duda. Muchas gracias. Acá hay una pregunta de Mario Maximiliano. ¿Desde cuándo se empezó a utilizar el nicho ecológico como delineamiento en la taxonomía? Por lo menos, ya estuvo presentado en el congreso anterior de bacterias lácticas, que fue en el año 2017, y ahí no incluía toda la familia Lactobacillus. Es del paper, es de Walter, es el último, Walter 2017 creo que es. Hay una clasificación, ahí también hay un árbol filogenómico, pero no de toda la familia Lactobacilliaceae, sino incluye Lactobacillus y Pediococcus. Y ahí ellos definen, que lo definen mejor que en este paper de este año, definen el estilo de vida
cuando yo les hablaba de si eran, por ejemplo, adaptados a los vertebrados, es decir, que se pueden encontrar, por ejemplo, en el intestino humano, en la boca, etc. O, por ejemplo, a invertebrados, como por ejemplo en abejas, en insectos, en los intestinos de abejas, insectos, etc. Bueno, ahí hablaban sobre la relación